Y bueno, amigos, gracias por mantenerse justamente en nuestra audiencia, como les habíamos indicado y señalado en el intro de este espacio. El día de hoy nos acompaña Luis Pastor. Luis es el CEO de la consultora Advance, consultora, valga la redundancia, encargada de realizar aquí en el Ecuador el estudio de Merco. Pero vamos a darle primero la bienvenida y conversar con él y saber cómo la reputación corporativa ha llegado a tener una relevancia tan importante en el mundo corporativo, pero además, cómo se califica, cuáles son esas metodologías que establecen quiénes son mejor o quiénes tienen mayor puntaje dentro del ámbito corporativo. Luis, qué gusto tenerlo. Buen día. Mercedes, buen día, ¿cómo están? Y bueno, un gusto, gracias por la invitación y presto a comentarle un poco de qué es lo que hacemos en Merco y por qué y cuál consideramos que es el aporte que da Merco a las empresas. Muchísimas gracias. Sabemos justamente que el pasado 21 de marzo en Ecuador se publicó la novena edición del estudio donde se establece el ranking de Merco tanto en empresas así como líderes aquí en el Ecuador. Pero partiendo desde lo básico para que todos quienes nos escuchan y nos ven conozcan, ¿qué es la reputación corporativa, Luis? Bueno, básicamente la reputación corporativa es el reflejo de lo que la empresa dice, pero sobre todo de lo que la empresa hace, ¿sí? Entonces, la reputación es ese resultante de la forma en que la empresa desarrolla su negocio, ¿sí? De qué manera lo hace, cuáles son los parámetros dentro de los que la empresa trabaja y, claro, también obviamente de lo que la empresa comunica que está haciendo, pero siempre es una mezcla del decir y el hacer, ¿no? No es un tema de imagen, que es lo que yo digo, sino es un tema de imagen, más del tema que esa imagen se va alimentando a través de lo que yo hago a lo largo del tiempo. Y es que muchas de las veces justamente existe una confusión en el ámbito corporativo hoy por hoy en el que las empresas creen que por ayudar, y me refiero a ayudar económicamente, son socialmente responsables y este concepto ha crecido o ha evolucionado en el transcurso de los años. Pero entendiendo ya de esos valores intangibles y de qué es lo que hace más de lo que se ve la empresa, ¿desde cuándo y por qué nace Merco? A ver, Mercuas nace en el año 2000 en España, es decir, vamos ya 22 años trabajando. Nace de la mano de Justo Villafañe, que valga decirlo, falleció recientemente, que es una de las personas que más ha aportado en el campo del estudio de los intangibles y de la reputación de las empresas. Él, como profesor de la Universidad Complutense de Madrid, generó la metodología de Merco. Y pues bueno, a partir de ese año, Merco se ha ido desarrollando en España desde el año 2000 y nosotros aquí en el Ecuador desarrollamos el ranking desde el año 2011, ¿sí? Que fue cuando comenzamos a trabajar en el ranking que se publicó en el año 2012. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos como Merco? Parte del ADN de Merco son tres elementos: transparencia, independencia y rigor, ¿sí? Lo que hacemos con Merco es que tratamos de que quienes están en el ranking Merco sean realmente empresas que tengan una muy buena evaluación por parte de sus diferentes stakeholders. Merco, para poder construir el ranking en Merco, por un lado va la opinión de los ejecutivos de empresas que facturen más de 20 millones al año. Por otro lado van también ONGs, van sindicatos o centrales sindicales del Ecuador, expertos en sistemas de gestión de calidad. Tenemos también catedráticos universitarios. Tenemos analistas financieros que trabajan en las bolsas de valores de Quito, Guayaquil, y tenemos periodistas que se dedican exclusivamente al análisis, digamos, de noticias económicas y financieras. Entonces es un conjunto de stakeholders a los cuales se suma también la opinión de la población en general. Tenemos otro monitor que se llama Merco Sociedad, que también se incluye en Merco. Y también tenemos Merco Digital, que analiza la comunicación digital que están desarrollando las empresas. No comunicación comercial, no comunicación de promociones, sino comunicación digital. Entonces, Merco, finalmente para construir Merco tenemos 9 fuentes de información, ¿sí? Y una fuente de información adicional que es la información objetiva que las empresas proporcionan año con año a la superintendencia de compañías. Entonces,
con estas 10 fuentes de información, lo que tratamos es que no sea solamente lo que se percibe, sino también el desempeño que haya tenido la empresa, que es la información que se reporta a la Superintendencia de Compañías. Aquí yo tengo una consulta puntual, Luis, y es, ¿por qué necesariamente las empresas que facturan 20 o más de 20 millones son las que deben participar? ¿Es que acaso las microempresas no pueden hacer reputación corporativa o estrechamente están ligadas a esa capacidad financiera de muchas de las veces multinacionales o compañías grandes? A ver, hay un ejemplo, hay ejemplos que son bastante interesantes en Merco. De hecho, en el ranking de empresas con mejor reputación hay empresas que no llegan a facturar 20 millones de dólares, pero que están presentes allí. Lo que aplicamos es encuestas de ejecutivos de empresas que facturen más de 20 millones porque consideramos que son ya, digamos, informantes calificados, que manejan un nivel de información que te permite tener criterios más amplios para la calificación de empresas. Pero de hecho, en Merco han aparecido pymes también que están haciendo muy bien las cosas. Entonces, Merco es muy plural en eso, pero para responder los cuestionarios, ahí sí buscamos ejecutivos de empresas que facturen más de 20 millones. Pero claro, la reputación no es solo de las empresas grandes, es de cualquier empresa o de cualquier persona. Perfecto, y claro, completamente de acuerdo, es un compromiso que debe ser adquirido independientemente del valor de facturación de cada una de las compañías. Luis, otra de las preguntas súper puntuales, ¿cuáles son esos KPIs que se miden en las organizaciones para saber qué tan reputacionalmente positivo soy dentro de la sociedad? Bueno, cada una de las diferentes fuentes a las que recurrimos para la calificación evalúa diferentes aspectos. Por ejemplo, los periodistas analizan accesibilidad que te dé la empresa a obtener información y transparencia, así como comunicación corporativa. Pero, por ejemplo, los sindicatos evalúan calidad laboral y evalúan todos los temas de percepción de iniciativas de inclusión que tengan las empresas. Mientras que los analistas financieros, por ejemplo, evalúan desempeño financiero como beneficio o rentabilidad a corto plazo, evalúan también solvencia. Entonces, cada uno de los diferentes stakeholders que tenemos en función de su área de experticia evalúa diferentes aspectos. Los ejecutivos, por ejemplo, evalúan dimensión internacional de la empresa, evalúan valor de marca, evalúan atracción de talento, evalúan también desempeño financiero, evalúan estrategia empresarial. Entonces, cada uno de los diferentes fuentes de información está evaluando el aspecto del que más conoce, digámoslo así. Bueno, había perdido contacto del micrófono. Una de las preguntas que la mayoría de las empresas se hace es cómo empiezo a trabajar en temas de reputación corporativa, porque aquí la mayoría de los ejecutivos sienten que este es un trabajo mágico y que si hoy empiezo a acceder a dar información financiera a los medios, al siguiente año ya necesariamente voy a reflejarme en el ranking Merco, o que si es que ejecuto un programa el cual esté medianamente sostenible, esto va a ser un indicador que me lleve a formar parte del ranking. Aquí en el Ecuador seguramente hay miles y miles, y no tengo el número exacto de empresas, pero apenas 100 son las que entran en este ranking general. Sí, a ver, nosotros siempre o tenemos una mayor mención de empresas, pero siempre cortamos al 100. Entonces hay empresas que están en el puesto 101, 102, 103 y que quedan fuera del ranking. Básicamente, yo diría que hay dos temas que hay que ser conscientes, ¿no? Que el tema reputacional se trabaja desde dos áreas, el saber hacer y el hacer saber. Entonces, no es un proceso que sea, digamos, de tan corto plazo que este año desarrollo una iniciativa y al siguiente año voy a ser una de las empresas con mejor reputación, sino es más bien un trabajo sostenido que permite que se visibilicen esas iniciativas de las empresas y que realmente se pueda evaluar qué impacto están teniendo con sus diferentes stakeholders. Es un tema de valor compartido, es un tema de que realmente pues no hayan tenido o no sean empresas que hayan tenido algún tipo de, si queremos llamarlo así, una crisis de comunicación, algún escándalo en el que se hayan visto pues inmersas, sino más bien es el saber hacer a lo largo del tiempo. Y si vemos las empresas que tienen mejor reputación,
lo que vemos es que son empresas que ya van trabajando sostenidamente en sus programas. Tenemos desde empresas muy grandes como Corporación Favorita, que ocupa el primer lugar, pero también tenemos dentro del top 10, del top 10, empresas como Pacari, que me parece un ejemplo muy interesante de una empresa que no es una empresa de las más grandes, pero que ha desarrollado una oferta de valor adecuada y una relación también muy interesante con sus diferentes stakeholders. Me pasa frecuentemente como consultora y como agencia estratégica de comunicación en el Ecuador, en que la mayoría de las empresas se acerca por querer trabajar en temas de reputación corporativa y confunden acciones ambientales, y que esto los catapultará para estar también en los primeros lugares. ¿Sucede lo mismo cuando hacen estas consultorías las empresas de Amerco o Advance, Luis? A ver, el tema ambiental yo creo que no es, a ver, tenemos dos componentes allí, es un tema normativo, ¿sí? Lo que se debe cumplir con el Ministerio del Ambiente, y el otro son las iniciativas adicionales que desarrollen las empresas. Entonces, claro, si tú esperas que el tema normativo te catapulte, pues no, porque es lo mínimo que tienes que hacer. A partir de allí, si tienes iniciativas que sean interesantes, que sean de impacto, pues puede que te ayude a construir el tema de tu reputación, siempre y cuando sea un tema sostenido. Siempre decimos a las empresas que nos consultan por el ranking Merco, una acción de un año, una acción de 3 meses, a lo mejor no tiene un impacto en la reputación, pero hay empresas que vienen trabajando años en determinado tipo de programas, y eso ya te permite ver el impacto real que están teniendo con sus diferentes stakeholders. ¿Por qué, Luis, hoy por hoy la mayoría de las empresas quieren estar en el ranking Merco? Hoy se han establecido objetivos súper claros, y en la mayoría de las compañías ya pasa a ser uno de los objetivos corporativos, estar dentro del ranking Merco. A ver, yo creo que es por la seriedad que tiene Merco. Realmente en Merco está quien tiene que estar. Hay empresas que, pues, y eso lo decimos siempre, que no nos han comprado un informe confidencial, porque Merco se sostiene de la venta de informes que las empresas pueden adquirir una vez publicado el ranking para saber por qué estoy en un determinado puesto, cómo fui evaluado por los diferentes stakeholders. En este caso, nos compres o no nos compres un informe, estarás en el puesto en el que tengas que estar. Y yo creo que eso es súper importante, porque Merco es muy transparente en eso. Nosotros no vendemos consultoría luego para decirle, ve, estás en el puesto 50 haciendo este tipo de temas, o contratándonos vas a estar en el puesto 30. No, no lo hacemos. Por otro lado, también un tema que es muy importante es que cumplimos todos los estándares internacionales en temas de levantamiento de información y de investigación. Cumplimos una norma ISO que es específica para temas de investigación de mercados. Además, nosotros nos adherimos al código de conducta de SOMAR, y una cosa que es súper importante es que todos nuestro ranking y todos los informes que entregamos a las empresas son auditados por KPMG en España. Entonces, es muy riguroso el tema de que realmente en el ranking no tengamos algún error, de que no tengamos alguna falla en el procesamiento de los datos. Y eso yo creo que las empresas lo han podido ver, lo han podido palpar, y eso ha permitido que Merco se posicione como el monitor de reputación corporativa de más prestigio en el país, y por lo tanto para las empresas es atractivo estar en Merco, porque saben que estar en Merco primero no es fácil. Sí, no es para nada fácil, porque medimos diferentes fuentes de información. Y por el otro lado, claro, Merco también es un todos contra todos, ¿no? Porque tienes desde retail, tienes banca, tienes instituciones educativas, tienes consumo masivo. Entonces, es al final estar entre las 100 empresas con mejor reputación. Realmente es difícil, pero yo creo que se ha ido con el paso del tiempo transformándose en un KPI de muchas empresas estar en el ranking Merco. Y a eso yo le sumaría que más allá de parecer, también hay que serlo. O sea, no tan solo el trabajo está en decir cuáles son nuestras pretensiones o cuáles son nuestros anhelos y objetivos a largo plazo, sino que trabajarlos constantemente y afianzar esos lazos justamente con esos públicos intangibles que muchas de las veces no son visibles, pero que van a tener en el top of mind a la marca el momento en que ésta necesite, ya sea una crisis, ya sea un análisis, ya sea un ranking, o ya sea la compra final de un producto o un servicio, que es por el cual justamente la mayoría o todas las empresas están presentes. Pero
hablando ya del ranking, o más bien de esta edición especial de Merco, tenemos tres diferentes eh, publicaciones, digámoslo así. El uno es el ranking global, el otro es por sector y el otro es de líderes en el Ecuador. Por sector, me imagino, se califica a las empresas alineadas dentro de su área. No me imagino, estoy seguro, ¿cómo se califica ahí? Bueno, básicamente, Mercedes, trabajamos con el código SIU, que es un código internacional único de clasificación de las empresas. Claro, hay empresas que tienen varias actividades, pero tomamos, digamos, el número SIU de su actividad principal y con eso armamos el sector al que pertenece, ¿sí? En el caso de los líderes, pues también con nosotros cuando preguntamos sobre las 100 empresas con mejor reputación y que evalúen diferentes aspectos de esas empresas, también pedimos que nos indiquen o que nos señalen los líderes con mejor reputación en el Ecuador y también les van evaluando en diferentes aspectos. Entonces, con ello construimos tanto el ranking general, el ranking sectorial es nada más que la agrupación de empresas por códigos SIU y el otro es el ranking de líderes. Y esto muchas de las veces se considera como negociable. Si es la primera empresa en el ranking, entonces también tiene que ser el líder más importante porque dirige a la empresa que ocupa el número uno. Y vemos que esto no necesariamente es así. Hoy por hoy, en el 2022, es una mujer quien lidera este ranking en cuanto a lo que es líderes empresariales. Sí, justamente es Isabel Novoa, que no solamente en esta edición, sino desde 6 ediciones anteriores, o 7 ediciones anteriores para ser exactos, lidera el ranking, lo cual es muy interesante porque somos el único país de aquellos en los que se desarrolla Merco en el que el líder número uno es una dama. Y sí, necesariamente, a ver, no siempre la empresa que está en primer lugar en temas de reputación, necesariamente sus líderes también están en primer lugar. Hay situaciones en las que los líderes no son tan visibles y hay situaciones en las que los líderes son mucho más visibles. Que eso sí, un buen líder empuja la reputación de su empresa hacia arriba, pues es verdad, un líder muy reconocido es garantía de resultados, es garantía de una buena estrategia y eso te mejora mucho la reputación de la empresa. Y aquí cabe entonces, Luis, una recomendación. Es súper importante no tan solo fijarnos en qué es lo que está haciendo y contando la empresa, sino también en poder construir un plan propio para la visibilidad del líder, quien está apostando todo por la compañía. Sí, obviamente hay empresas en las que el líder es visible, que el líder está desarrollando acciones, está muy implicado con ciertas causas y eso le genera a la empresa pues un mayor posicionamiento porque esa buena reputación del líder también se transmite a la empresa. Y hay otros casos en los que el líder no es muy visible y de alguna manera esa poca visibilidad hace que también la reputación de la empresa no tenga un empujón hacia arriba. Lo ideal que es que también se pueda visibilizar a los líderes, porque la empresa tiene que tener de cara a sus stakeholders también una figura que sea personal, que tenga cara y ojos, y esos son los líderes de las empresas. Y bueno, no por nada varios estudios tras la pandemia determinaban que el CEO de una compañía hoy por hoy es el principal embajador de las llamadas multinacionales o empresas, ya que es el que justamente tuvo que frontear estas situaciones difíciles que nos afrontó esta nueva pandemia o la pandemia más bien, y que a la larga tocó empujar desde todos los frentes para que la compañía salga a flote y que muchas de estas crezcan en situaciones adversas. Además, y ya para señalar o para finalizar esta entrevista, quiero comentarles y decirles que la reputación corporativa suma no tan solo ese reconocimiento a nivel de la sociedad, sino que puede establecer cimientos súper duros, súper fuertes cuando las compañías quieren apostar a la bolsa de valor y tener mayor reconocimiento en solvencia y calidad. Eso seguramente pasa con la mayoría de las compañías en el Ecuador, en el mundo y con las empresas con las que usted constantemente está en relación, Luis. Pues sí, a ver, yo diría que hay elementos desde la perspectiva financiera, por ejemplo, si es una compañía con una buena reputación, una emisión de obligaciones, por ejemplo, va a tener un mayor apetito en el mercado, va a tener una mayor demanda en el mercado porque sé que es una empresa que está haciendo bien las cosas y que lo está comunicando bien además. También el tema de atracción de talento.
¿sí? ¿Quién no quiere trabajar en determinadas empresas que tienen una muy buena reputación? También, por otro lado, es más o te ayuda a facilitar la introducción de nuevos productos o de servicios porque ya la empresa es una garantía de que se hacen bien las cosas. Y por otro lado, claro, también hay un tema que es una diferenciación frente a la competencia, ¿no? Cada vez los consumidores también estamos más pendientes de entender qué iniciativas o qué causas están apoyando las empresas y unas empresas que tienen una buena reputación, que han sabido manejarse bien en el mercado, normalmente son aquellas que pueden diferenciarse de su competencia. Escuchándole, Luis, justamente me salta a la cabeza esta respuesta que muchas de las veces se ha dado por algunas compañías y es que no quieren trabajar en términos de sostenibilidad, reputación corporativa o fidelización porque dice, mi producto se vende solo. Bueno, digamos que este momento, el que el producto se venda solo tiene que ser un producto muy diferenciado de la competencia y este dato eso es bastante complejo. Diferenciarse cada vez es más difícil porque hay alguien que hace exactamente lo mismo que tú y puede hacerlo tal vez más barato, ¿sí? Entonces, el tema es, ¿de qué otras maneras me puedo diferenciar? Y muchas veces la diferenciación viene por activos intangibles como es la reputación que tiene una compañía. Como decíamos, el producto puede ser muy bueno, pero en algún momento es un producto que puede ser copiado. Sí, siempre habrá alguien que lo haga igual o mejor que nosotros. Sin embargo, una buena reputación, esa construcción, es algo mucho más difícil de copiar a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias, Luis. Hemos revisado justamente cuáles son estos determinantes que establecen esos diferenciadores de cada una de las compañías y por qué hoy por hoy estamos en el lugar que estamos dentro del ranking Merco. Si su empresa todavía no está, significa que hay un largo camino por trabajar. Si es que está, también hay un camino por seguir mejorando, pero más aún por ser socialmente responsables y por ser esas marcas humanas que necesita el mundo, que necesitan los países y que necesitan las comunidades para crecer de manera conjunta. Luis, querido, ha sido un placer poder contar, obviamente, con toda esa sapiencia, ese conocimiento y sobre todo entender cómo se desarrolla este ranking y visibilizar a aquellas empresas que todavía no lo hacen el camino a seguir. Mercedes, muchas gracias por el espacio y siempre pues prestos para comentarles cómo opera y cómo funcionamos en Merco. Un abrazo y será hasta la próxima edición. Nosotros volvemos en unos minutitos más con nuestro cierre. Y bueno, esto es MC Comunicaciones al Día.